Lo he investigado. Existen unas sectas, ¿vale? Y en la sangre hay una cosa llamada adrenocromo que el cuerpo metaboliza cuando siente miedo. Y se alimentan de eso, joder. Como sabemos, estos tipos, los que manejan los hilos detrás de los creadores de contenido, aprovechan en las películas, series, videojuegos y cualquier medio de entretenimiento y comunicación para manipular nuestra mente y nuestra manera de ver y entender las cosas, y que no comprendamos y asimilemos la naturaleza de la realidad y cómo funciona. Lo hacen a través de decirnos la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en nuestra memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando nos la están contando. Por supuesto, estoy hablando del primado negativo. Primado que nos volvemos a encontrar en la serie Vigilante, estrenada en Netflix en el 2022. Esta serie la verdad que tiene mucho primado negativo y a lo mejor en algún momento la analizo toda, pero este no es el caso. Aquí voy a traeros simplemente una secuencia que en mi opinión no tiene desperdicio, como ya veréis. Y es muy contundente lo que dicen y por supuesto el primado y condicionamiento que nos quieren generar. Y donde una vez más nos vuelven a corroborar lo que sabemos que hacen las logias Illuminati. Vale, para poneros un poco en contexto con la serie, la historia gira en torno a esta familia que se muda a esta lujosa casa, dentro de un peculiar barrio donde ciertos vecinos en apariencia tienen una obsesión con esa casa. La cuestión que la familia protagonista empieza a recibir cartas amenazantes de un ser que se hace llamar el Vigilante. Obviamente esto le empieza a preocupar y obsesionar al matrimonio, en especial al marido, y deciden investigar el asunto para descubrir quién les envía esas cartas. La cosa es que el marido contrata a una detective privada, y esta da con un tipo que vivió allí y también estuvo recibiendo las mismas cartas amenazantes. Con lo que el marido queda con esta persona para que le cuente lo que sabe, y como vamos a ver son cosas muy interesantes. Bien, el tipo este le cuenta que se mudaron a esa casa y que iba todo bien hasta que estos personajes, que son unos vecinos, entran en sus vidas. Entonces le dice: una noche mientras estaba acostando a mi hijo, le pregunté qué tal había ido el día. Y aquí vemos que en la habitación donde están, casualmente hay 11 lámparas, 8 arriba y 3 grandes a los lados. Ya sabemos, los de la pirámide Illuminati, los de la luz. Los que realmente hacen las cosas que va a contar el niño. Además es curioso que sea 3 lámparas grandes aludiendo a los 3 lados del triángulo. 11 por 3, 33. Las familias de alto grado que controlan todo el sistema. Los del linaje real, los de sangre azul. Qué casualidad que la cama en forma de coche sea azul. Azul con esta estrella, representando el pentagrama invertido. Y a los símbolos que tanto les gusta usar en sus rituales de sacrificios humanos. Sacrificios que llevan a cabo con bebés y niños. Que el niño es el que duerme en la cama azul, con la estrella, y es el que le va a contar a su padre unas cuantas verdades. Que también, si nos fijamos bien, ya que no se ve mucho, pero lo suficiente como para poder ver que el número que sale es el 59. Que si invertimos el 9 al igual que hacen ellos, con la estrella de 5 puntas, que la invierten, nos daría 11. En fin, como vemos, dice el niño: papá, quiero decirte una cosa. Entonces el padre empieza a relatar lo que le cuenta a su hijo. Esto sale con la voz en off, que dice: estaba en casa de mi y Chimo, estos son los vecinos de los que el tipo hablaba antes. Dijo que estaba jugando en su cuarto, y que fue abajo al comedor, y que había un montón de ancianos en círculo, vestidos con túnicas rojas, entonando cánticos. Y en mitad del círculo había un bebé en un altar. Le habían rajado la garganta y se bebían su sangre. Y aquí podemos ver a los tipos estos con las túnicas rojas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues para empezar, primado negativo en estado puro, y una bomba en toda nuestra cara. Aquí ya con lo que relatan nos generan primado negativo a lo bestia, ya que tenemos de todo lo que sabemos que hacen las logias Illuminati de alto grado. Los rituales de sacrificios humanos. Como vemos, dice que hay gente en círculo, en este caso ancianos, vestidos con túnicas rojas, como nos acostumbran a ver que visten esta gente en sus rituales, y entonando cánticos. Estos tipos, las logias Illuminati de alto grado, es decir, las familias reales, durante los rituales de canalización del reptil, además de torturar a la víctima y todo lo que le hacen, entonan diferentes cánticos y producen con las cuerdas vocales ciertos sonidos. Esto, aparte de hacerlo las familias reales para canalizar al reptil de la cuarta dimensión, también lo practican logias de menor nivel en sus rituales, e incluso otro tipo de sectas para invocar lo que estén invocando. Fijaros cómo en las iglesias practican rezos cánticos. Tened en cuenta que la armonía de la música es importantísima y está ligada al lenguaje del multiverso. De hecho, como sabemos, ciertas frecuencias musicales son beneficiosas para nuestro cuerpo y nuestro estado espiritual. Por eso estos tipos lo usan a su favor,
Y de ahí que les guste usar tanto el pentagrama, ya que representa la escala simétrica de frecuencias en la música. Vale, te dicen también que estaban en círculo y que en mitad del círculo había un bebé en un altar. Bien, esto más o menos es así. Esta gente cuando practica sus rituales se ponen en círculo sujetándose las manos. Esto se hace para que se conecte la energía y vibración de cada persona y fluya y se canalice hacia un mismo punto. En el caso de los rituales de sacrificios humanos que llevan a cabo las familias Illuminati de alto grado sobre las líneas ley, se canalizan hacia el símbolo donde está la víctima y se canalizará al reptil. El canalizador está dentro del símbolo y los demás miembros están fuera rodeándolo y cogidos de las manos. El altar donde está el bebé que menciona aquí es el símbolo. Luego dice que le rajaron la garganta y que se bebieron su sangre. Esto más o menos es así. De hecho, según como cuenta Arizona Wilder en su entrevista con David Icke, lo que hacen es coger una copa o cáliz y llenarla con la sangre y repartirla entre los miembros que hay. Y bebérsela, por supuesto. De hecho, se llegan a beber también la menstruación de chicas vírgenes. Pero debo añadir, ante esto, que todo lo que dijo en su día Arizona Wilder, ciertas cosas también hay que cogerlas con pinzas. Es cierto que se aprende mucho con el relato de sus vivencias Illuminatis, por así decirlo. Pero hay que comprender que es una persona que ha sufrido severos traumas por parte de estos tipos. E incluso llegó a desarrollar alters. Así que su visión y perspectiva de las cosas puede estar alterada y dañada debido a estos traumas. De todos modos, muchas de las cosas que expone son ciertas, bajo mi opinión, y contrastadas con otros testimonios y primado negativo que hemos visto desde siempre. Pero bueno, quería remarcar esto ya que sabéis que todo hay que intentar contrastarlo y llegar a un razonamiento lo más claro posible y hay que tener muchos aspectos en cuenta. Como en este caso lo que ha podido sufrir la víctima y lo que piensa que puede llegar a ser real o no. Aquí por ejemplo en esta misma serie te lo dicen. Después de soltarle toda la información y decirle que fue al FBI y obviamente no le creyeron, al protagonista evidentemente le cuesta creer todo lo que le ha contado. Entonces le pregunta corroborando de que si estaba muy medicado en ese momento. Y este le dice que sí, que tomaba todas las pastillas que podía. Y sigue diciéndole, en serio, no distinguía la realidad de lo que no era. Por eso, que como decía, cuando tu mente se expone a ciertas situaciones puede jugarnos una mala pasada y rellenar huecos vacíos con cosas inventadas. Básicamente como expliqué en el vídeo de proyecciones y viajes astrales. En fin. Seguimos con el gran primado negativo de esta secuencia, ya que en este fotograma donde vemos a los encapuchados de las vestimentas rojas, nos van a terminar de generar primado negativo respecto a la escena corroborándonos quiénes son los que hacen estas cosas. Obviamente la parte que sale el bebé la he tapado, ya que es algo sangrienta y es innecesario. Vale, aquí como vemos tenemos a estos encapuchados que obviamente ya simplemente viéndolo aluden a las logias Illuminati mientras practican los rituales de sacrificios humanos. Pero vamos a indagar un poquito más, y como podemos observar, los miembros de esta secta, que vemos aquí, son 10, que sumados a la víctima dan 11, como no, corroborándonos quiénes son los que se dedican a practicar estas cosas. Las logias Illuminatis de menor nivel junto con las de mayor nivel. Las familias reales, por eso justo hay 3 velas alrededor de la víctima. Obviamente igual que antes, aludiendo a los 3 lados del triángulo que forman el número representativo de estas familias. El famoso 33. Tened en cuenta que los rituales chungos, es decir, los que hacen cosas como las que vemos aquí, eso lo llevan a cabo logias de nivel muy avanzado. Los de menor nivel se dedican a otra clase de cosas, como sacrificar animales o violar vírgenes, o no tan vírgenes. Y de hecho las logias de poco nivel ni siquiera hacen eso. Por eso en la escena del bebé se ve así, en medio de las 3 velas, diciéndote que los iluminados de los 3 lados del triángulo Illuminati, es decir, los del 11×3, son los que practican estas cosas con bebés, y se beben su sangre. Que por cierto aquí se ve como están con un cáliz para beberla. Y luego también otro detalle más, que puede ser rebuscado, pero como siempre digo sabemos que estos tipos aprovechan la mínima para generarnos primado negativo, y así ralentizar nuestro aprendizaje aún más. La cuestión que como vemos, justo este fotograma sucede en el minuto 25:56, que si sumamos nos da 7 y 11. Es decir, según el conocimiento del que disponemos, que cada 7 días estos tipos, los del 11, llevan a cabo esta clase de cosas. Pero como he dicho, este dato del minutaje lo cogeremos un poco con pinzas. Pero es mucha casualidad que nos dé esta combinación justo aquí,
justo en este fotograma. Tened en cuenta que ellos, aparte de controlar lo que muestran para generarnos primado negativo, también controlan el cuándo. Saben en qué momento exacto contarte dicha información. De hecho, si nos fijamos bien, ¿qué es lo que controla el tiempo de reproducción? Un triángulo. ¿Qué cosas, no? Un triángulo que es el que se encarga de manejar nuestras vidas. En fin. Siguiendo, después de soltarle toda esta bomba informativa, este le pregunta: ¿dice que se lo contó su hijo? Y él le responde: ya lo sé que parece una locura, que este sentimiento es normal, que lo que dice es una locura, ya que para eso nos han condicionado toda la vida con el primado negativo que nos meten entre ceja y ceja, para rechazar todo este tipo de información, y que parezca una locura como bien se ve en el prota, de que se le ve desconfiado ante lo que ha contado. Por eso aquí se asegura diciéndole, porque en ese momento su hijo tenía 3 años, como diciéndole a ver si va a ser una fantasía creada por el niño. A lo que este ya le responde agitadamente: le aseguro que mi hijo estaba asustado. Que como he mencionado, esto se lo dice agitadamente a consecuencia de la pérdida de nervios y el descontrol de la situación, debido a que este tipo de sentimientos es muy común, sobre todo en el momento en el que empiezas a abrir los ojos y a saber cómo funcionan realmente las cosas. Cuando estamos en esa etapa en que queremos compartir todo lo que hemos descubierto y abrirle los ojos a las demás personas, se suele también perder un poco los nervios cuando estás exponiendo a la persona lo que sabes o has descubierto y ésta lo rechaza o cuestiona eso. Y cuando pasa varias veces genera este tipo de sentimientos, como he mencionado, debido al descontrol de la situación, con lo que lleva a que se produzca un efecto paradójico, ya que la información que rechaza el individuo al que le estamos contando la información, debido al efecto del primado negativo y el condicionamiento de sus pensamientos y sentimientos que arrastra bestialmente, genera en nosotros un sentimiento de rechazo por la actitud o rechazo de esa persona. Que esto se produce, como he dicho, cuando empezamos a abrir los ojos y conocer el camino, ya que a medida que avanzamos en el camino aprendemos a empatizar más y a comprender que no todos estamos en el mismo camino. Bien, luego el tipo sigue contándole: lo llevé a terapia. El terapeuta se puso en plan: oiga, se lo está inventando. Lo dicho, porque cualquiera que escuche algo así sin disponer del conocimiento adecuado, lo primero que hace es rechazarlo y pensar que es una invención o locura. Y sigue diciendo: pero luego, 2 días más tarde, leí un artículo sobre un bebé de 3 meses que había desaparecido en Stanford y al que nunca encontraron. Y esto es así, estos tipos secuestran bebés para sus rituales. De hecho, eso lo hacen las logias de menor nivel y demás, ya que las de alto grado, los del 33, ya tienen instituciones privadas totalmente controladas por ellos, donde tienen acceso a los bebés y niños pequeños. Si nos fijamos en los datos que nos proporciona Google, pone que 8 millones de niños desaparecen cada año, una media de 22.000 niños al día. La cuestión: ¿a dónde van todos estos niños que desaparecen? Pues los secuestran redes de tráfico humano que se dedican a traficar con ellos, como bien se puede ver en la reciente Sound of Freedom. Pero lo que no te muestra dicha película es quién realmente les compra en muchas ocasiones los niños, que son la gente rica de verdad, los que pertenecen a logias Illuminati. También es cierto que dentro de ese número de desapariciones entran los secuestros individualistas, por así decirlo, es decir, pervertidos, psicópatas, asesinos en serie, etc. Aunque bueno, asesinos en serie cada vez hay menos. Pero bueno, eso es otra historia. Pero eso al fin y al cabo es un porcentaje bajo. El gran porcentaje de desapariciones se produce por lo dicho anteriormente. Redes de tráfico humano que se dedican a venderlos y usarlos. Y muchos de esos niños acaban en manos de estas logias. De logias de menor nivel, claro. Los de arriba del todo, los que llevan a cabo los rituales de canalización del reptil, esos lo tienen mejor tapado. Como he dicho, con instituciones privadas y con criaderos propios de bebés que tienen en sus bases subterráneas. Además que el dato de desapariciones que vemos aquí son de desapariciones registradas. Imaginaros las desapariciones que no están registradas. En fin, luego dice que se lo contó a la policía y que estos lo tacharon de chalado. Esto, como he dicho antes, por el rechazo a esta clase de información y creer que son locuras. Después de enseñarle las cartas que recibió, dándose cuenta de que son iguales, le suelta otra bomba y dice: se beben la sangre de los niños. Y este se queda en plan: ya, claro que sí, y le pregunta: perdone, ¿por qué ha dicho que lo hacían? ¿Para parecer más jóvenes? Aquí te meten primado y condicionamiento porque sí, porque en ningún momento de la secuencia le menciona de que lo hacen para parecer más jóvenes.
Aquí te meten el condicionamiento sin corte para que te pienses eso. Para que pienses en el bulo ese que corre por internet de que la gente rica y famosa bebe adrenocromo para estar más jóvenes. Ya que es mejor que pienses eso a que pienses realmente para qué utilizan el adrenocromo. Tened en cuenta que cuando empiezan a circular ciertas informaciones, lo mejor en vez de intentar taparlo es parodiarlo, al igual que lo hacen con la figura de los Illuminatis o reptilianos. En fin, este sigue diciendo, lo he investigado, existen unas sectas, ¿vale? Y en la sangre hay una cosa llamada adrenocromo, que el cuerpo metaboliza cuando siente miedo, y se alimentan de eso. Aquí, como vemos, te sueltan lo del adrenocromo, compuesto que se genera en la sangre producido por la oxidación de la adrenalina. Adrenalina generada por el miedo, y que realmente la ingieren para alcanzar estados superiores de conciencia y poder entrar en contacto con el reptil de la cuarta dimensión con mayor efectividad, que son los que a través del cuerpo canalizados se alimentan de eso. Que no es como dicen aquí, que los que practican estas cosas se alimentan de eso. Vamos, bajo lo que yo sé y mi punto de vista no es así. La sangre y adrenocromo lo usan para alcanzar ciertos estados de conciencia. Recordad que las drogas más potentes se encuentran dentro del propio cuerpo humano, que son la sangre fresca, el adrenocromo, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Y por eso llegan a ingerir estas cosas, para alcanzar esos estados. Como he dicho, los que se alimentan de la sangre y del cuerpo humano son los reptiles. Vale, luego, para rematar todo este primado negativo que nos han puesto en esta secuencia, al principio del siguiente episodio te dicen de que el tipo era un mentiroso patológico, y que exceptuando lo de las cartas, lo otro seguramente se lo inventó. Esto es muy típico que lo hagan en las películas y series, que algún personaje que te cuenta cosas interesantes y ciertas, te los pintan como locos o mentirosos, para así generarte más rechazo en tu memoria implícita y ridiculizar estas verdades que te ha contado dicho personaje. Casablanca se llama la casa del pueblo, porque en Estados Unidos el gobierno trabaja para vosotros. ¡Los cojones! Atended, chavales, todo lo que os enseñan en clase es mentira. ¿Queréis saber la verdad? El mundo lo controlan las élites en la sombra y los reptilianos metamorfos. ¿Soy el único al que le importa que el presidente sea un robot? ¡Despertad, borregos! ¡Las pruebas están aquí mismo! Y tienen francotiradores apuntándome por querer deciros la verdad. En fin, con esto lo dejo, y como habéis visto y comprobado, esta secuencia es una bomba de relojería. Que a lo largo de la serie hay otras cosas para analizar, pero esta secuencia creo que es la más potente, y nos ha permitido profundizar y aprender un poco más de lo que hacen estos tipos cuando nadie los ve. Recordad que cuanto más avanzamos en el camino, más aprendemos y asimilamos las cosas, con lo que nos lleva a razonamientos más profundos. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Le habían rajado la garganta. Y se bebían su sangre. Se beben la sangre de los niños. Ya lo sé. Sé que parece una locura.